Bueno, los últimos acontecimientos que marcaron el fin de año 2018 pues son de una enorme trascendencia, ¿no? Es difícil prever cuáles son las consecuencias que tendrán en el corto, mediano y largo plazo, pero sin duda su relevancia en lo inmediato es incuestionable. Me refiero, por ejemplo, a las acciones que emprende el nuevo gobierno popular de Andrés Manuel López Obrador en contra del asalto sistemático, del asalto ya calculado, medido, regular, que cuenta con cómplices en el interior de la empresa Pemex, en la que participan gobiernos locales, secretarías federales. Pues es un golpe muy fuerte a un grupo mafioso con intereses incluso de calado internacional. Me refiero también a la penosa muerte del exgobernador Moreno Valle y su mujer, que tenía apenas una semana de haber sido ratificada como gobernadora después de un proceso muy dudoso, por decirlo elegantemente, para aferrarse a la gobernatura. Son hechos lamentables. Yo creo que más allá de la insidia y la mezquindad que derrochó la derecha poblana y los grupos reaccionarios a nivel nacional en Twitter, nadie decente, nadie con el corazón en su lugar puede felicitarse, festinar, ni congraciarse con un hecho tan trágico, ¿no? Fue un golpe, fue algo triste, muy penoso, pero pues, la trayectoria de Moreno Valle no puede olvidarse, ¿no? Un hombre corrupto, un hombre autoritario, un hombre que hizo de la violencia la carta favorita de su andar político en el estado de Puebla, que tuvo pretensiones a la presidencia. Dios es grande, se expresó y no pudo participar y nunca tuvo ninguna oportunidad de llegar a la presidencia de la República, pero su pretensión era elevarse a esa posición en el 2024. Entonces las ambiciones políticas de este hombre eran grandes y bueno, pues forma parte de los hechos que marcaron el fin del año, ¿no? Repercusiones, es difícil prever las repercusiones de esos hechos, pero quiero destacar una cuestión. Si algo marca el fin del año que feneció, pues es el término cambio. El 1 de diciembre toma el poder el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y empieza en velocidad de vértigo a emprender cambios, a llevar adelante un programa muy interesante, muy importante y sólido de transformación de las políticas que encausan, que van dirigiendo al país al despeñadero. Entonces hay que ponerlo de pie y hay que darle sentido de proyección histórica, hay que generar empleos, hay que sacar adelante los programas sociales, y entonces estas conferencias matutinas son un sustituto de los sistemas de información, de desinformación ya convencionales, y ha salido por encima de ellos por la gran capacidad y el manejo de medios, la información que conoce de manera puntual y que ventila abiertamente a los medios de comunicación, unos de internet, otros convencionales y otros más pues alternativos, personas que participan abiertamente en YouTube con sus canales y que nos dan información con un enfoque más fresco, más abierto, con dinámicas de interacción pues más horizontales.
Y me parece que está rompiendo completamente los esquemas de información y de comunicación a nivel internacional. México no es la excepción, ¿no? Y entonces este cambio, esta transformación incesante que nos mantiene en la expectativa, pues está marcando un eje de transformación muy poderoso. No me refiero simplemente a la política económica, social que está planteando Andrés Manuel. No, es que la sociedad mexicana se está transformando, está cambiando radicalmente. Lo que pasa es que es muy difícil sacar conclusiones a partir de ver la superficie del flujo de los acontecimientos. Hay cuestiones más profundas que van a presentar su verdadera cara según vaya transcurriendo el tiempo. Yo creo que podemos imaginarlo en un año, a mediados de sexenio, a fin de sexenio, con la transición, con los cambios electorales del siguiente proceso y por supuesto en una dimensión más histórica. Hay resistencias, también hay resistencias, hay estructuras de privilegios, de intereses creados, de cierto carácter mafioso que van a oponerse a esos cambios, pero creo que van a ser completamente barridos, como cuando un grupo reaccionario, conservador, pretende detener con el pecho desnudo las transformaciones históricas de un pueblo. ¿Qué ha quedado de esos afanes conservadores, retardatarios? Pues no creo que se necesite especular mucho teóricamente al respecto. Vayan a los museos. Ese tipo de afanes reaccionarios que tratan de detener los cambios sociales populares a lo largo de la historia, pues han quedado en el basurero de la historia, ¿no? Han quedado en el barranco del olvido, porque es imposible parar las transformaciones históricas cuando éstas tienen una firme cimentación en el anhelo popular. Ahora, hay sectores de la población que se resisten, que están aferrados a formas antidemocráticas de hacer política, de administrar el territorio, con formas paternalistas, con formas patrimonialistas, que cree que el Estado es suyo, con una conducta, una mentalidad mafiosa. Sí, porque el priismo es la cultura del priismo y está fuertemente acendrado en la mente de las personas. Muchas personas que sufrieron las políticas priistas de marginación y de empobrecimiento deliberado de la sociedad participan en el plano de su conciencia y aceptan que ese es el modo de ser y ese es el modo de tratar a la sociedad civil. Callarla, reprimirla, marginarla, empobrecerla es el modo normal, el modo correcto, el modo aceptado de hacer política en México. Pero esas estructuras, esas resistencias también van a ser demolidas, no de forma violenta, yo creo que por su validez, por la legitimidad y por los anhelos tan profundos que tiene el pueblo mexicano de vivir una transformación, de ver alternativas para su vida, para las aspiraciones legítimas de medrar, de crecer, de salir adelante con el esfuerzo personal. Y las resistencias, quiero hacer una acotación porque no quiero extenderme mucho más. De verdad, quienes están resistiendo al cambio asumen una mentalidad pues decadente, muy antidemocrática, muy insolente, muy grosera, muy vulgar, de una resistencia soez. Hay que empezar el año con esperanza, con anhelos de transformación. Y para esos grupos sociales, para esos pequeños grupos que se hicieron a la represión, a la marginación y a las pobrezas morales, que son los hijos, las criaturas del priismo más mediocre, pues decirles, esperen, den el beneficio de la duda, conozcan los programas políticos y las propuestas
de transformación social que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador. Inclúyanse, cuestionen, por supuesto, documentense, háganse críticos, realmente críticos, ejerzan el método de la crítica, o sea, infórmense, analicen y planteen propuestas, de tal manera que hagan de su resistencia también un buen motivo, un dinamo, una fuente de transformación según sus convicciones, pero siempre mirando a un futuro colectivo que sea más beneficioso, porque del lugar, en el estado en el que nos encontrábamos, presionados, casi condenados a la pobreza, producto de las políticas neoliberales, solamente en México, eso está fuera de toda polémica. Vemos el empobrecimiento del pueblo argentino, vemos el empobrecimiento del pueblo chileno, vemos la enorme marginación y la forma despreciable con que se trata a la gente pobre en Brasil, en los cinturones de miseria de todas las ciudades capitales de América Latina. Vemos la forma como se empobreció de manera terrible al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, que se le ha dejado sin empleo, sin ingresos, sin esperanzas de un crecimiento social para los hijos. Vemos la forma como los estudiantes norteamericanos salen de las universidades a enfrentarse a una pobreza condenable. El neoliberalismo ha sido una auténtica pesadilla donde se ha aplicado. Nosotros, como pueblo, como sociedad, merecíamos otra cosa diferente. Merecíamos voltear, ver nuestras raíces, creer en nosotros mismos, desatar las fuerzas que se encuentran aplastadas por las políticas de marginación del neoliberalismo atroz, feroz que se impuso en México, que privatizó las empresas nacionales, que destruyó la banca, que condenó a millones de personas a vivir en el desempleo, en el subempleo, porque forma parte de la política neoliberal aplicada de manera férrea en el caso mexicano. Les voy a dar una prueba antes de concluir. Un estudio que no tiene mucho tiempo, es un estudio reciente, relativamente reciente de la CEPAL, califica a México de una auténtica fábrica de pobres. Eso es lo que éramos como país. Un agujero de explotación. Entonces, no podíamos continuar por ese camino. No era un camino, era un vertedero social. Los mexicanos somos más, merecemos más. Las críticas que vayan enfocadas con fuerza, con convicción, para hacer de México un lugar mejor. Bienvenida a la crítica en ese sentido. Viene del 2019, hagamos de México un mejor país, una mejor sociedad, un mejor lugar para vivir. Ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Un abrazo, que 2019 sea un año de logros y que viva México.